Éxodo comentaba y decía: hazme un santuario para vivir al lado de ustedes. Eso fue el pedido de Dios para su pueblo. Él quería estar cerca para cuidar de ellos, ayudarlos en todas las cosas que necesitaran. El día de hoy veremos luz desde el santuario, este tema que habla sobre el santuario terrenal y también sobre el santuario celestial. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos 8:1 y 2. La Biblia menciona lo siguiente, dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el hombre, que levantó el Señor y no el hombre. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8. Esta lección lleva por título Luz desde el santuario. Esta lección lo vamos a dividir de la misma manera en 5 partes. Día por día iremos comentando texto por texto a la luz de la Biblia qué es lo que significa para nuestros días. Ahora comentaremos el santuario celestial. Y para ver el santuario celestial tenemos que ver el santuario terrenal también. Y quisiera compartir lo que dice el libro de Éxodo 25, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. La palabra de Dios menciona que Dios le mostró a Moisés un diseño de un santuario y quería el Señor que Moisés hiciera tal cual el Señor le había mostrado. Aquí en la palabra de Dios se muestra eso y se muestra la razón principal para que Dios estuviera en medio de su pueblo cuidando de ellos. Ahora, esto es el santuario que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Un santuario que tenía un atrio, que tenía un lugar santo, que tenía un lugar santísimo, que tenía sus muebles. Por ejemplo, tenía el altar del holocausto, que estaba al comienzo, que había también un lugar en donde lavarse las manos, en donde se hacían los sacrificios. Había en el lugar santo la mesa de preposición en donde estaban los 12 panes. Había el candelabro de oro, en donde estaban también los 7 brazos, en donde nunca dejaba de iluminar. Y también estaba el altar del incienso de oro. Y entrando al santuario, el lugar santísimo, se encontraba también el arca del pacto, en donde estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos y estaba el maná escondido. Estos pues eran clave, eran muy importantes en el santuario terrenal, porque cada uno de ellos cumplía una función especial, que todas ellas eran para enseñar al pueblo de Israel la forma o el plan de salvación que Dios tenía para ellos. Ahora, ¿qué dirá Hebreos capítulo 8, versículo 1? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, en donde se habla también del santuario, pero del verdadero. Versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, la Biblia nos asegura que el santuario terrenal era la copia, era la sombra del verdadero santuario que nosotros podemos encontrar en el reino de los cielos. Aunque algunos
comenten y digan, no, el santuario quedó en el pasado, el santuario solo para los israelitas. Lo que quedó en el pasado es el sistema de sacrificios que el Señor instituyó en el pasado con Moisés, que se sacrificaba una oveja diaria, que las personas traían su holocausto. Lo que quedó en el pasado fue todos los rituales que se hacían en el santuario terrenal, porque ahora en ese santuario celestial, como dice la Biblia en Hebreos, tenemos a un sumo sacerdote que está allí ministrando por ti y por mí, y ese es Cristo Jesús. Él está allá en el santuario verdadero, no hecho de manos humanas, sino en el santuario hecho por manos de Dios. Y allí está Él intercediendo por tus pecados y por el mío. Así que si alguien intenta decir de que el santuario no existe más, entonces la Biblia está refutando ese pensamiento, porque el santuario sí existe actualmente. Ya no un santuario terrenal, sino un santuario en el cielo, que más adelante veremos que el mismo apóstol Juan lo ve en el cielo y describe el santuario. Muy bien, pasamos a la segunda sección. Y la segunda sección tiene que ver en el lugar santísimo. Así se llama esta segunda parte. Y esta segunda parte queremos comentar qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación y también lo que hacía en el santuario, en qué parte el sumo sacerdote tenía que entrar para ministrar. Veremos primero el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 30, 32 y 33. La Biblia dice así, menciona lo siguiente, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahora el versículo 32 dice así, hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto hablando sobre el día de la expiación, que en hebreo era Yom Kippur. Era un día especial en donde los israelitas se consagraban, ayunaban, hacían mea culpa, reflexionaban y también confesaban sus pecados, estaban a cuentas con Dios. Para profundizar un poco más, podríamos leer lo que dice el libro de Levíticos también, capítulo 23, versículos 27 y 28. La palabra de Dios dice así, a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación. Era como un sábado, era un día especial en donde ellos se consagraban. Y dice, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y el versículo 29 termina diciendo así, toda persona que no ayune y en este día será eliminada de su pueblo. O sea, el día de expiación era un día muy importante para el pueblo israelita en el pasado. Dios había dejado unas órdenes bien establecidas. Era un día especial en donde los israelitas, donde las personas se congregaban, ayunaban, afligían sus corazones, o sea, sacaban todos los pecados ocultos, confesaban, se arrepentían de todo su mal y oraban a Dios, el Señor los perdonaba y estaban con una actitud reverente durante todo este día porque era un día muy solemne. Así que el día de la expiación era un día conocido porque los israelitas reconciliaban sus vidas con Dios. Ahora, esto está en el santuario del pasado y usted puede decir, eso ya quedó en el pasado. Pero miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9,
versículo 23 al 25. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, o sea, un santuario terrenal, figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el versículo 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, lo que se veía en el santuario terrenal era una copia, era un símbolo, era una imagen del verdadero, de lo que acontecería en el cielo. En el santuario terrenal había un sumo sacerdote humano, que era como nosotros, común. Se dice que también con nuestra propia naturaleza caída. Pero en el cielo no hay un sumo sacerdote humano, sino hay un sumo sacerdote divino, que es Cristo Jesús, con naturaleza humana, pero al mismo tiempo siendo Dios. Y la Biblia dice que allí, en ese lugar santísimo, Cristo está ministrando. Ahora, ¿qué hacía un sumo sacerdote en el lugar santísimo en la tierra? ¿O qué se hacía en el Yom Kippur, en el día de la expiación? La Biblia nos dice que habían dos machos cabríos y se hacían suertes para saber la voluntad de Dios, cuál de los dos machos cabríos sería el que sería sacrificado para Dios y cuál llevaría el pecado del pueblo. Una vez que se hacía esta elección, uno de los machos cabríos era sacrificado. Su sangre era rociado en el altar de bronce, en el atrio. Luego, su sangre era llevado al lugar santo, en donde también se rociaba su sangre entre el velo de la cortina, en el velo, justo en el atrio del incienso, porque se creía que el atrio del incienso estaba entre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero que el incienso, las oraciones de los santos ingresan al lugar santísimo. Luego, el sumo sacerdote tenía que ingresar al lugar santo también para ministrar allí en el propiciatorio. Eso es el trabajo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Por supuesto, antes de comenzar con todo este ritual que se hacía desde el atrio al lugar santo, al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él primero para consagrar su vida, limpiar sus manos, prepararse, como dice la Biblia, vestirse de lino fino para poder ingresar y hacer todo este ritual. Entonces, eso tenía simbolismo. Este macho cabrío que era muerto y llevado su sangre dentro del santuario, luego era sacado, porque cuando terminaba de expiar, el sumo sacerdote salía y ponía su mano en la cabeza del otro macho cabrío para que todos los pecados de los israelitas que habían sido puestos durante todo el año en el santuario terrenal fueran ahora enviados sobre este macho cabrío. Y este macho cabrío simbólicamente o realmente llevaba todos los pecados que había sido purificado el santuario, que había sido limpiado el santuario, los llevaba a un lugar desierto y moría por allá. Y este macho cabrío representaba al enemigo, que así también él morirá. Ahora, lo mismo está haciendo Jesús en el cielo. La Biblia nos dice que Él ha entrado en el cielo y su sacrificio ha sido una vez y para siempre, es suficiente. En el santuario terrenal el sumo sacerdote hacía cada año un día de la expiación. Cristo no. Cristo lo hizo una sola vez en el Calvario. Murió, Él ascendió al cielo a ministrar en un lugar santo todavía, y del año 1844 Él ingresó al lugar santísimo para hacer la última parte de este ritual, en donde Él está ministrando ahora por nosotros. Él, desde el año 1944 hasta ahora,
está declarándote justo a ti cada vez que te arrepientes, cada vez que lo buscas, cada vez que corres a Él. Entonces el Señor está ministrando ahí, por eso la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Muy bien, pasamos a la tercera sección de este estudio, y la tercera sección se llama El juicio ha llegado. Esta tercera parte del día martes, pues vamos a ver cuándo comienza este juicio. Y el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 10, menciona lo siguiente. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Tronos, me hace recordar a juicio. Y dice: su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando en un lenguaje de juicio. Y se cree que este juicio comenzó en el año 1844 por la evidencia bíblica que mostramos en la lección de la semana pasada, que hablamos de los 2300 tardes y mañanas que vienen a ser 2300 años literales en profecía. Y estos años llegaban hasta el 1844, y los pioneros, los evangélicos, los cristianos del pasado creyeron que Jesús vendría en esta fecha. Vendieron todo y pasó esta fecha y Jesús nunca vino. Entonces ellos volvieron a estudiar las profecías, volvieron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora está llevándose a cabo el Yom Kippur, no terrenal, sino el día de la expiación celestial. Entonces está hablando de juicio. Y si nosotros buscamos el libro de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, complementa un poco más la Biblia y dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está hablando una vez más de juicio, de que el juicio ha llegado. Los libros han sido abiertos y entonces el Señor está juzgando, está investigando, está viendo quiénes son fieles a Él y quiénes no son fieles a Él. Entonces este juicio tiene que ser precedente a la segunda venida de Cristo, antes de que Él venga. Entonces desde este año 1844 hasta un poquitito antes que Jesús venga, se da a cabo este juicio. Y entonces usted y yo estamos siendo juzgados, estamos siendo examinados por Dios. No hay nada que pueda esconder delante de Dios. Él ve todo. Si nosotros estamos llevando una vida doble, una vida de apariencias, estamos engañando a los hombres, pero a Dios no le podemos engañar. Él nos está viendo. Si Él viniera hoy, ¿sería salvo? Si Él viniera hoy, ¿estarías a cuenta? Es para reflexionar, es para vivir no engañándote a ti mismo ni a los demás. El día de hoy estamos para vivir, para darle gloria a Dios, porque la Biblia menciona eso, que debemos darle gloria a Dios porque su juicio ha llegado, y tampoco por temor, por miedo, sino porque amamos a Dios, porque queremos agradar a Dios, queremos vivir una vida santa conforme a lo que Él nos ha enseñado. Ahora bien, este juicio tiene que ponernos despiertos, tiene que despertarnos. Miren lo que dice Apocalipsis 22, versículos 10 al 12. Dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Está hablando Juan, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, este pasaje está en un contexto de la segunda venida de Cristo. Está en un contexto del tiempo del fin.
Dios nos ha dado la libertad para escoger. Y en esa libertad de escoger, o tú escoges prepararte y vivir preparado cada día, o tú escoges vivir como te dé la gana, de acuerdo a tu voluntad, sin Dios, vivir, hacer lo bueno en esta tierra, pero Dios hay que ponerlo a un lado. Tú escoges cómo vivir. La Biblia habla y menciona que cuando Él venga, cuando Él salga del santuario, cuando se acabe el día de la expiación, entonces allí no habrá oportunidad. Allí el que es injusto seguirá siendo injusto. El que es santo seguirá santificándose, porque ya no habrá oportunidad. El momento es ahora. Ahora tenemos la oportunidad de elegir. O elegir estar del lado de Cristo y hacer su voluntad, prepararse, cambiar, mejorar, pedirle a Dios que transforme tu vida, que te ayude a ser mejor persona, que te ayude a vivir como Él quiere, o seguir viviendo en tu camino que estás ahora. Ese camino de desobediencia a Dios, de contentar a los hombres, de hacer lo que mejor te parece. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu elección? Podemos mirar también otra historia en donde Dios cuenta una parábola, Jesucristo cuenta una parábola. Estoy hablando de Mateo 25, del 1 al 13, en donde se ve una parábola de las vírgenes. Y podemos mirar aquí que algunas vírgenes pues no guardaron aceite especial para recibir al esposo. El esposo venía y el aceite servía para que las lámparas alumbren. Cabecearon, todas se durmieron, pero algunas habían ahorrado, habían salvado aceite para que esperen al esposo, y otras no tenían aceite. Y la historia dice que por no tener aceite, al ir a comprar aceite y al volver, la fiesta de boda se había cerrado. Y Cristo les dijo: no os conozco, vayan de aquí, salgan fuera. Y solamente pudieron estar con Él las vírgenes que sí guardaron aceites, pues eran llamadas vírgenes prudentes. De la misma forma, hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo que es necesario tener al Espíritu Santo, porque el aceite representa al Espíritu Santo, tener una vida consagrada a Dios, una vida constante de comunión con Dios, para que el Señor, cuando venga, no nos sorprenda, no nos encuentre desanimados, no nos encuentre fríos, no nos encuentre sin el Espíritu Santo, para que Cristo nos encuentre activos, trabajando para su obra, dando estudios bíblicos, consagrando nuestra vida a Dios, para que cuando Él venga, nosotros podamos ir con Él y Él nos pueda recibir y nos pueda llamar siervos y siervas fieles. Muy bien, pasamos a la cuarta parte de este estudio. Esta cuarta parte se llama La buena noticia del lugar santísimo. Vamos a repasar lo que dice el día miércoles. Y el día miércoles habla sobre el sumo sacerdote. Y quisiera compartir lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. La palabra de Dios menciona así. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el lugar santísimo estaba este sumo sacerdote, Jesucristo, uno que no tenía pecado, que fue tentado en todo, pero que no se dio la tentación. Y lo mejor de todo es que Él conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestras luchas, porque Él vivió aquí en esta tierra. Él sabe lo que es ser tentado por agua, por dinero, por el sexo opuesto. Él sabe lo que es tentado por el poder, y Él no cayó. Entonces, cada tentación que nosotros tenemos, Jesucristo lo entiende, Él sabe, Él puede mirar hasta dónde podemos resistir. Y la Biblia dice que Él nos ofrece, nos tiende la mano
para darnos misericordia y gracia. El tema es, ¿nosotros estamos dispuestos a correr a Él para que Él nos dé su gracia y su perdón? ¿Tendremos? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al versículo 22. Dice así: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Pablo está hablando, está diciendo que lo podemos entrar, pero no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 21 dice, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren, aquí Pablo menciona que podemos ingresar y después menciona cuáles son, qué debemos hacer para ingresar. En pocas palabras, para ingresar allí tenemos que tener fe. Fe en la muerte expiatoria de Cristo, en el mérito de Cristo, que Él murió por nosotros. Fe en eso. Y segundo, tenemos que entrar purificados, con una vida santa, con una vida piadosa, estando en comunión con Dios. Eso es clave para poder ingresar a este lugar. Y dice, lavados vuestros pecados, o sea, purificados, limpios. En el Nuevo Testamento podemos ver que ya no se hace sacrificios como se hacía en el santuario terrenal, pero sí existe un bautismo. Entonces, el bautismo con agua representa eso, a la purificación de todos tus pecados, a la limpieza de tu vida, para que puedas estar allá, para que puedas ingresar, para que en el bautismo te purificas y a continuación viene la vida cristiana, que es una vida de constante victorias. También puede haber fracasos, pero debes mantenerte puro, limpio, para poder ingresar a aquel lugar que la Biblia nos está mostrando. Ahora, en este mismo contexto, quiero leer lo que dice Apocalipsis 11:19. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un granizo grande. Esto Juan lo ve en visión. Y ahora podrá preguntarse usted, ¿y por qué esto es importante? Esto es importante porque usted recuerda que en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, el propiciatorio, en donde estaban los ángeles, los querubines mirándose frente a frente, y en donde dentro del arca del pacto había la vara de Aarón que floreció, había las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, y estaba el maná escondido como símbolo también de la palabra de Dios. Entonces, este símbolo estaba en el santuario terrenal, y ahora Juan ve en el cielo lo mismo. Y en el cielo, recuerda, el santuario celestial fue el modelo original de la copia, o sea, fue el antitipo del tipo, fue la copia verdadera de la sombra que fue el santuario terrenal. Más o menos como Cristo el verdadero y el cordero que era un animalito. El cordero animalito era la copia del cordero verdadero que era Cristo. Igual el santuario terrenal era el modelo, la copia, la sombra del santuario celestial, del verdadero que estaba en el cielo. Entonces, si el terrenal era la copia, todo lo que estaba aquí en el terrenal había allá en el verdadero, en el cielo. Por eso se cree y se dice con toda sinceridad, en el cielo Juan ve el arca del pacto y allí también tenía que estar las tablas de la ley, como un símbolo de que la ley de Dios, su palabra, son eternos. No podemos nosotros dejar de vivir conforme a la ley de Dios. Por eso también el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, menciona lo siguiente. Dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La ley de Dios permanecerá. La ley de Dios quiere el Señor que esa ley esté impregnada en nuestros corazones y en nuestras mentes para que podamos vivir conforme a lo que Él vivía en esta tierra, para que vivamos haciendo su voluntad constantemente, para que podamos crecer cada día en la gracia de Dios. Él nos da la salvación, nos purifica y además nos ayuda a vivir obedeciendo su ley. Porque si yo quiero obedecer su ley de una vez, no podré. Pero si yo voy a Cristo, me entrego a Él, me consagro a Él, Él me ayudará poco a poco a poder vivir conforme a su voluntad. Él es el creador de la ley y Él nos ayuda a vivir conforme a su ley. Así que yo no tengo que esforzarme en cumplir su ley, como digo siempre, sino esforzarme en amarlo, en buscarlo, en comulgar con Dios, en conocerlo más y más. Y entonces Dios irá poniendo en mi corazón, en mi mente, la obediencia a su ley, a su palabra. Muy bien, vamos a ver la quinta parte de este estudio. Y la quinta parte de este estudio es Jesús, nuestro abogado en el juicio. Vamos a mirar lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 y 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11 y 12 dice así: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Era cierto, los sacerdotes del pasado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice así: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que Cristo ahora mismo está ministrando por nosotros en el lugar santísimo, como nuestro abogado, porque Él está intercediendo por nosotros. Por eso cada oración que tú haces ahora sube como incienso al cielo y Cristo lo toma y lo hace llegar al Padre para que el Padre pueda hacer efectivo tu pedido especial que tú lo estás haciendo. Cristo está allá diciendo: mi hijo tiene que salvarse, pero ya depende de cada uno de nosotros, porque Jesús es nuestro abogado, pero también nosotros somos los que decidimos qué acciones hacemos, si hacemos cosas correctas o hacemos cosas incorrectas. Entonces, todas las veces que nosotros fallamos, Jesús está allá intercediendo y diciendo: da una oportunidad más a mi hijo, da una oportunidad más a mi otra hija, porque lo que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Finalmente, mira lo que dice Hebreos 6, 19 y 20. Menciona así la palabra de Dios. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No vamos a comentar mucho según el orden de Melquisedec o según la categoría de Melquisedec, que sería una traducción más certera, sino queremos comentar más que Jesucristo es el ancla. El ancla era usada en el pasado o hasta ahora por los barcos para tener seguridad, para no moverse, para que ya no avance más, sino que esté en un lugar seguro. Y Jesús es nuestro ancla. Él, como sumo sacerdote, es nuestro lugar seguro, nuestro puerto seguro. La Biblia dice que Él entró al lugar santísimo como precursor. ¿Qué significa precursor? Como el primero. Quiere decir que nosotros ingresaremos después. Pero ya dijimos también cómo vamos a ingresar: teniendo fe en sus méritos, apropiándonos de su justicia y viviendo una vida santa y piadosa. Así, recuerda, es necesario que nosotros podamos ser los que ingresemos ahora, porque Jesús ya ingresó como precursor, como primero. Ahora es nuestro turno poder ingresar a este lugar. No tenemos mayor privilegio que decir
que Jesús es nuestro abogado defensor, nuestro abogado que está ahora mismo en el cielo haciendo todo para que usted y yo podamos salvarnos, podamos dejar las malas prácticas, podamos dejar las cosas malas y podamos unirnos a Él, a su iglesia. Yo no te hablo de una iglesia especial, yo quiero hablarte de Cristo Jesús, de la iglesia verdadera que guarda sus mandamientos. Solamente eso, no importa en qué iglesia estés. Lo que sí te digo es que la Biblia menciona que sus 10 mandamientos están vigentes y tenemos que vivir siguiendo a ese sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote te ayudará a obedecer esos 10 mandamientos, y entonces tú comenzarás a tener una vida piadosa y santa, y entonces pronto entrarás en aquel lugar donde Cristo ya ingresó para reinar para siempre con Él. Cada vez que alguien te diga que Jesús es malo, opresivo, que Él no se interesa por ti, recuerda los pasajes que leímos en esta ocasión. Jesucristo dijo en Éxodo que quería que le hagan un santuario porque quería vivir cerca de su pueblo, para saber, para escuchar, para ayudar en todo lo que ellos necesitaran. Y así mismo Dios en el cielo está haciendo lo mismo ahora. Él, aunque esté lejos, está cerca de ti, está cerca de tu corazón, para saber, para escuchar, para ver tu dolor, para ayudarte en tus desafíos, porque lo que Él quiere es que tú te puedas salvar. Así que, ¿cuál es tu decisión? ¿Quieres dejarte ayudar por Cristo Jesús y quieres hacer que Él viva dentro de ti? Solamente eso depende de ti, de tu decisión, de que tú le puedas decir a Dios: Señor, yo quiero vivir a tu lado. Si quieres eso, escribe en los comentarios para orar por ti. Escribe: yo quiero vivir a tu lado, Señor. Y yo estaré orando para que Dios pueda escuchar también tu clamor, tu pedido. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque has creado un plan de salvación hermoso. Permite que este plan de salvación que tú tienes para nuestras vidas pueda ser efectivo para nosotros, porque decidamos todos poder salvarnos. Permite que nos cojamos a tu ancla para que tú nos lleves al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos terminado este repaso, así que quiero invitarte una vez más para que te sumes al canal. Somos una comunidad que estudia la palabra de Dios, así que puedes darle like al video, puedes compartir y también suscribirte si quieres formar parte de esta familia cristiana. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.